Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de otro gran pensador en la historia de Colombia. Lamentablemente fue asesinado por defender los derechos humanos. Me refiero al médico Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia. Hoy no solamente vamos a hablar un poco de su historia, sino fundamentalmente de su aporte al pensamiento crítico y, lo más importante, de su contribución en una época muy difícil de la historia de nuestro país. En otras clases hemos hablado de pensadores como Estanislao Zuleta, como Onfray, como Nietzsche, que han sido un poco revolucionarios, pero hoy quiero que nos centremos en esta obra. Miren el título: Manual de Tolerancia. Es increíble que alguien que escribía a favor de la tolerancia haya sido asesinado precisamente por intolerancia. Y por eso hoy vamos a hacerle un homenaje a este gran denunciador de lo que fue el genocidio contra la Unión Patriótica, algo que marcó nuestro país por temas de narcotráfico, como se puede ver en estos libros también. Entonces, hoy quiero que analicemos cuáles eran las tesis de Héctor Abad Gómez y por qué estas tesis indujeron a que fuese asesinado de una manera bastante cobarde. Voy a leerles la primera idea del libro porque es bien interesante la forma como este médico se mete en temas totalmente humanísticos. Fue asesinado al ser tildado de comunista, pero lo que no sabían sus asesinos es que el señor Héctor Abad Gómez no comulgaba ni con el capitalismo imperialista, ni tampoco con el imperio soviético, que era socialista. Y ese es el estigma que tienen que llevar personas como él, que se enfrentan a regímenes totalitarios. El libro empieza con un prólogo del señor Carlos Gaviria Díaz, otro gran defensor de derechos humanos. Vamos a leer el prólogo y de ahí vamos a sacar las primeras ideas. Dice así: no sé qué mano amorosa, atareada en ordenar los libros y papeles del médico recién asesinado, encontró un legajo de folios manuscritos cronológicamente dispuestos en una suerte de diario que reiteraban las obsesiones del autor, tan conocidas por quienes lo conocimos: el corazón humano, la iniquidad, la miseria, el país degradado y, desde luego, la esperanza. Héctor Abad Faciolince, entrañablemente afín al diarista, condensó la intención y la doctrina en un título feliz: Manual de Tolerancia. Este libro fue póstumo porque el médico Héctor Abad Gómez fue asesinado en 1987 y su hijo, el también escritor Héctor Abad Faciolince, lo tildó, lo tituló como
manual de tolerancia, precisamente porque ese es el concepto que engloba la filosofía crítica de Héctor Abad Gómez. Si esa virtud llegó a ser el eje de sus reflexiones, no fue por mero azar. Tengo la convicción de que ella resume de manera exacta todo lo que Héctor Abad Gómez era y deseaba. Más aún, pienso que la tolerancia sintetiza un impulso vital y un sentimiento posible de contradecirse, pero que en el médico humanista ni siquiera virtualmente se podía escindir: la libertad y el altruismo. Por eso, más fiado de sus certezas vivenciales que de los sutiles discernimientos de los teorizadores, se proclamaba liberal, socialista y cristiano, convencido de que la vida funde lo que la lógica se empeña en abstraer. Vale decir que hay que esclarecer lo que él quería decir con este triángulo de conceptos. Es decir, él era liberal en temas de valores civiles, en temas de libertad de cultos, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de conciencia. Él era socialista en lo económico porque quería que la riqueza no se concentrara en tan pocas manos, pero no estaba de acuerdo con el socialismo imperialista ni de la Unión Soviética, ni de China, ni de Cuba. Y era cristiano en sus creencias, pero un cristianismo humanista, laico, que respete la libertad de cultos precisamente. Entonces ese triángulo ahí hay que esclarecerlo. Quien abrigue dudas acerca de la conexión armoniosa de la tolerancia con la libertad, que torne a Luc y a Voltaire, donde la estirpe liberal de la virtud es develada de modo concluyente, pues uno y otro demuestran hasta la evidencia que es ella la que nos permite entender y conllevar la libertad del otro, aun cuando se ejercita en exceso. Nada distinto de lo que Héctor Abad enseñaba y buscaba, no únicamente la afirmación de la libertad propia, actitud más hedonista que ascética, sino el respeto y el reconocimiento del otro como ser libre, principio y praxis de inconfundible sello altruista. Bueno, acá en este párrafo vale decir que se refiere al hedonismo como una corriente filosófica que busca el placer por el placer, y el ascetismo es otra actitud filosófica en donde se busca la virtud a través del desapego, a través de poner por encima el espíritu de la carne. En este caso, Carlos Gaviria Díaz define a Héctor Abad Gómez como alguien más hedonista que asceta, prohijada por las mentes más lúcidas del siglo XVII y por los espíritus ilustrados del siglo XVIII, como antítesis del fanatismo religioso, superado al menos parcialmente, la tolerancia ha renovado su actualidad histórica como principio contrastante de todas las manifestaciones oscurantistas que permean el extenso ámbito de lo opinable, porque si en la diversidad es ineludible, solo ella ofrece posibilidades sociales y sólidas de humana convivencia. Desechada la mutua tolerancia como término extremo de la alternativa, subsiste únicamente la insensata persecución de todos contra todos, y de ello, me parece,
puede dar testimonio nuestro desgarrado país. No era pues anacrónico el clamor reiterativo de Héctor Abad Gómez por la tolerancia en una sociedad donde los más obcecados fanatismos emulan la invención de nuevas formas de irracionalidad, a cual más sobresaliente por su desmesura, ni contravenía ese empeño vital, la coherencia con sus postulados ideológicos, pues rescataba la tolerancia como virtud liberal por excelencia. Era apenas natural que Abad Gómez la abrazara sin reservas. Él, que era un liberal íntegro en el sentido prístino de la expresión, tan bueno y tan crédulo en la veracidad ajena, que no acababa de entender por qué dentro de la colectividad política en la que militaba, tosudez muy suya, se le trataba como a un heterodoxo. Cuando se demanda de quien ejerce el poder tolerancia con los opositores y lealtad con los principios racionales, a cuyo amparo se dice gobernar, se plantea entonces la lucha por los derechos humanos, y en ella, desde luego, Abad Gómez fue combatiente ejemplar ante la actitud significativamente desdeñosa, cuando no reluctante, de aquellos a quienes hacía la deferencia de reconocer como sus jefes políticos, porque doctrinario como era, no suponía que lo que él veneraba como ideario rector fuera otras manos, artilugio mezquino, encubridor de intereses protervos. Es que tenía ese hermoso candor de los hombres honestos que toman en serio las ideas que profesan. Es explicable que en una sociedad moralmente alterada y progresivamente degradada, como en esta en la que le tocó vivir fuera de la universidad, ese mundo singular donde todavía otra legalidad prevalece, el hábitat menos incompatible con sus necesidades más hondas y con su vocación, al fijar Luke los que él considera límites necesarios al ejercicio de la tolerancia, enuncia sin vacilación una categoría de hombres, los intolerantes, frente a los cuales tal virtud no puede practicarse. Héctor Abad, en cambio, dudaba aún de que tal restricción fuese legítima, con el argumento tan genuinamente liberal de que nada podía garantizarnos que en algún momento la razón no estuviese de su parte. Es decir, pensaba a veces en contra de Luke y de su tendencia a la mesura, que aún a los intolerantes hay que tolerar para ser coherente con el principio hasta en sus últimas consecuencias. Ese curioso sectarismo de que puro permisivo y benévolo se autodestruye era el único que podía tener sitio en su corazón tan grande y generoso. De algún modo, su vida, testimonio constante de paz y tolerancia, y su destino final reproducen la paradoja teórica que tanto lo inquietaba. Este prólogo tiene muchas ideas interesantes para analizar, pero quiero empezar con las del último párrafo, porque ahí Carlos Gaviria Díaz nos dice algo muy interesante. Hay que tolerar incluso a los intolerantes. Eso da mucho que pensar, porque muestra la paradoja de la tolerancia. Y quiero que pensemos un caso que sucedió esta semana con el empresario caleño Andrés Escobar, que se hizo famoso por salir en una foto con un arma con la que supuestamente
iba a atentar el año pasado en contra de las personas que protestaban. Sobre este hecho, vale decir que es muy difícil tolerar a una persona que usa las armas o que usa la amenaza para defender lo que él considera que es suyo y también para reprimir lo que él considera que no se debe hacer, que es una protesta, entre comillas, que en algunos casos puede ser violenta. Pero la reflexión que yo compartía sobre este tema de Andrés Escobar en Cali es la importancia de dejar de pagar con la misma moneda. Claro, ya salió la versión que el tipo fue el que empezó a agredir, y eso no lo discuto, pero es hora de volver a tener el conducto regular, utilizar todas las instancias de la justicia cuando alguien ejerza acciones que pueden ser consideradas paramilitares. Es muy difícil acudir a un conducto regular. Lo más fácil es enfrentarse de tú a tú. Lo más fácil es aplicar la vieja fórmula romana del ojo por ojo, diente por diente, el lex talionis. Pero esta intolerancia que denuncia en esta época de los 70, de los 80, Héctor Abad Gómez, es la misma intolerancia que tenemos hoy día. Es una intolerancia en donde pensamos que la otra persona es un enemigo y que la otra persona merece la muerte y mínimo merece la cárcel. Y lo más difícil que podemos ver en Colombia es la posibilidad de reconciliación. Por eso el gobierno de Gustavo Petro tiene un gran reto, que es un reto que supuestamente también han tenido otros gobiernos, pero no se puede lograr el gran reto de la reconciliación o de iniciar nuevos procesos de paz si seguimos pagando con el lex talionis, con el ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, yo aquí tengo una salvedad que también hay que considerarla, que hay cosas que uno quizás podría perdonar. Por ejemplo, lo de este señor Andrés Escobar es todavía perdonable, porque el tipo no alcanzó a matar a alguien. Pero lo de personajes como Luis Alfredo Garavito, ¿cómo pide uno que se perdone eso? Si el tipo asesinó prácticamente a 200 niños, los torturó, los violó. Entonces yo insisto en que el perdón social también tiene sus límites y que hay cosas que no tienen perdón, ni que tampoco deben tener olvido, ni mucho menos impunidad. En el informe de la Comisión de la Verdad se le da un nivel de responsabilidad a todos los actores del conflicto armado. Los victimarios son todos responsables, así hayan matado más o hayan matado menos. Por eso se les dedica un capítulo a cada uno de los victimarios, a las guerrillas, a los paramilitares, a los narcotraficantes y bandas criminales y a los gobiernos de turno, porque en Colombia los gobiernos de turno también han sido victimarios, pero lo primero que hace el informe de la Comisión de la Verdad es darle voz a las víctimas. Hay un tomo totalmente dedicado a las víctimas, y las víctimas no solamente son las personas que perdieron seres queridos, o que perdieron una pierna, una mano, o que perdieron un hogar.
al ser desplazadas forzosamente por grupos al margen de la ley o por grupos que son legales, porque los grupos legales también desplazan, también asesinan, también torturan. Entonces, hay algo muy importante aquí, y es considerar que los que son reclutados a la fuerza y hacen parte o han hecho parte de guerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes, de bandas criminales, de policías o de ejército, también son víctimas, porque fueron llevados a la guerra por la fuerza, por un servicio militar obligatorio, por un reclutamiento forzado, a una guerra que no comprenden quizás, a una guerra que solamente replican, y también vieron en esta guerra la gran posibilidad de salir del hambre, del olvido, de la miseria. Por eso, hoy más que nunca, hay que dedicarle una clase completa y, por qué no, más adelante, un curso infinito a la obra y a la vida del maestro Héctor Abad Gómez. Porque, ¿qué necesidad tenía él de meterse en esto? No tenía necesidad. Era un médico muy prestigioso de la Universidad de Antioquia, con estudios muy avanzados para la época, con libros escritos sobre medicina, sobre salud pública. Pero así como la gente se pregunta, ¿cómo es posible que un guerrillero como el Che Guevara, que era burgués, se haya metido a pelear por los pobres y era burgués y era médico? Pero este caso es diferente, porque él se metió a defender a los pobres, a las víctimas del conflicto armado, por vías pacíficas, por vías intelectuales. Entonces, si hay gente que justifica al Che Guevara por volverse marxista y guerrillero, siendo rico, siendo burgués, siendo médico, entonces con mayor razón uno debe sorprenderse que un médico de clase alta, con su situación económica totalmente resuelta, arriesgue su vida y pierda su vida por denunciar a todos aquellos grupos que violan derechos humanos, sean paramilitares, sean guerrillas o sean gobiernos de turno. Porque el médico Héctor Abad Gómez los denunciaba a todos. Por eso este prólogo de Carlos Gaviria Díaz es un prólogo muy interesante, que sin embargo se queda corto. Se queda corto porque hay muchas cosas que hay que decir. Igual los prólogos son cortos. El libro empieza con 4 citas que quiero que analicemos acá. La primera cita es de Goethe, un gran representante de lo que se llamó el romanticismo germano. Goethe dice lo siguiente: todo hombre es bueno y malo como la naturaleza. O sea, todos tenemos un lado oscuro. Todos podemos llegar a ser asesinos en algún momento de nuestras vidas. Por eso esta frase de Goethe también nos conduce a un pensamiento muy importante sobre lo que ya discutíamos con Nietzsche en otras clases: la relatividad del bien y del mal. El bien, como diría Foucault, es una imposición de los que tienen el poder, que a través del saber imponen una forma de verdad y una forma de moral. También hay otra frase muy interesante de Lao Tse, que tiene que ver con el tema de la sabiduría, que dice así: el hombre sabio está lleno de rectitud, pero no desmenuza ni talla a los demás. Es justo
pero no amonesta a los demás. Es recto, pero no endereza a los demás. Es esclarecido, pero no ofende con su brillo. Hay que recordar que Lao Tse es un antiguo pensador chino que, con sus ideas, dio nacimiento a una doctrina muy interesante que se llama el taoísmo, que es mucho más interesante que cualquier religión, en tanto que el taoísmo es una filosofía de vida. Y acá está analizando 4 cualidades de lo que él considera que es un sabio. Y esas 4 cualidades las tenía el médico Héctor Abad Gómez. Y vamos a decir por qué. La rectitud es algo importante desde la ética, no solamente desde la moral, desde la ética, porque la ética es la reflexión filosófica de la moral. Pero cuando yo utilizo mi rectitud para atacar a otras personas, cuando yo utilizo mi rectitud para ofender, para decir que yo voy para el cielo y que los demás van para el infierno, esa rectitud es algo que se contradice, porque yo no soy capaz de entender a los demás en tanto que los estoy juzgando a toda hora. La justicia, se supone que el Poder Judicial es el encargado de hacer justicia, pero muchas veces la justicia se vuelve un castigo, pero un castigo para los de Ruana, para los débiles, y se vuelve una impunidad para los fuertes, para los de cuello blanco. Entonces, la justicia que nos proponía Lao Tse es aquella que no amonesta a los demás. Por eso les decía yo que he tratado de transgredir lo que es la calificación, porque la calificación es más bien un acto de castigo, más que un acto de justicia. La calificación es un castigo para los que se desvían de la norma, para los que no hacen la tarea, para los que no hacen el parcial, para los que hacen las cosas por obligación. Lo más justo tiene que ver con el tema de no enderezar a los demás. Bueno, este tema es bastante delicado, porque se supone que un policía, un militar, tienen una autoridad, que puede ser autoritarismo, pero esa autoridad implica enderezar a los demás. Y algo similar pasa con los docentes, que Estanislao Zuleta también lo ha denunciado, que han tratado de convertir al docente en un policía que tiene como principal tarea vigilar y castigar, no potenciar procesos cognitivos, no facilitar procesos de aprendizaje significativo, no ser un orientador para desarrollar habilidades cognitivas, heurísticas y disposiciones de pensamiento crítico. Y por eso les decía yo también en esa otra clase que es muy importante el tema del método autodidacta y también de la educación libre, que la mejor educación del mundo es la finlandesa, porque esa es una educación libre. No hay que madrugar,
no hay que hacer tareas, no hay que estudiar lo que no nos gusta, simplemente hay que disfrutar el aprendizaje, aprender a su ritmo. Y algo similar pasa con la política. Y ahí quiero conectar a Lao Tse con un anarquista del siglo XIX estadounidense que se llama Henry Thoreau, que él habla de dos conceptos muy importantes. Uno, de la desobediencia civil, y dos, del mejor gobierno es el que menos gobierna. Algo que también ya había dicho Lao Tse, prácticamente 7 siglos antes de la era cristiana. Entonces, estamos ante un escenario de una educación policiva, una educación basada en horarios, en parciales, en exámenes, en competencias a veces desleales, en ranking, en la ley del más fuerte. Y esa educación es la que vale la pena cuestionar. Y por último, el hecho que la persona que lidere un proceso tenga claridad con ciertos temas, no quiere decir que con esa claridad tenga la potestad de opacar a los demás, porque esa es otra característica que también podemos ver, esa sensación de como yo tengo brillo, entonces voy a opacar a los demás. Por el contrario, hay que dejar que cada quien brille a su manera, que cada quien construya su conocimiento. También hay una frase de Diderot que se llama y que invita al tema de la verdad. Se me debe exigir que busque la verdad, pero no que la encuentre. Es un principio de la investigación, es un principio de la ciencia moderna y que viene de la ilustración de Diderot. Usted como investigador no tiene la obligación de encontrar la verdad. Solo basta con que usted intente encontrar la verdad, que es lo más importante. Dice el resultadismo que no, que si usted intentó y no lo logró, usted fracasó. No, hay que cambiar ese concepto de fracaso, y eso es lo que uno le pide al nuevo gobierno. No que encuentre la paz, porque es muy difícil, pero que intente encontrarla. No que encuentre la verdad a las víctimas, pero que haga como la Comisión de la Verdad, que intente encontrarla. No que vuelva la educación colombiana como la de Finlandia, que intente aprender lo mejor de ese modelo, pero que se construya un modelo propio de educación crítica. El ministro nuevo de Educación, Alejandro Gaviria, dijo algo muy interesante, que a partir del próximo domingo 7 de agosto se va a empezar a estudiar en aproximadamente 3.000 colegios colombianos el informe de la Comisión de la Verdad. Eso me parece supremamente importante para el país, porque desde la niñez, desde la adolescencia, tienen derecho a conocer la verdad de las cosas. Tienen derecho a, por lo menos, tener las herramientas para salir de esta zona oscura en la que estamos mucho antes del magnicidio perpetrado contra el médico Héctor Abad Gómez. Y por último, hay una frase muy bonita de Voltaire, que también la citan aquí en este libro,
que también quiero que la reflexionemos, que dice: la discordia es la gran peste del género humano y la tolerancia es su único remedio. Voltaire también fue exiliado por defender la tolerancia y por atacar el fanatismo religioso católico en el siglo XVIII. Voltaire no era ateo, pero atacaba el fanatismo religioso y por eso fue exiliado de Francia, que era un país y que es todavía un país muy católico. Y esto lo quiero complementar con algo que ya habíamos hablado de Estanislao Zuleta, que es el tema del conflicto. Estanislao Zuleta cita algo que ya había dicho Gandhi, y es la inevitabilidad de los conflictos, en este caso la inevitabilidad de la discordia. Entonces, como la discordia es inevitable, como el conflicto es inevitable en el género humano, entonces solo tenemos un remedio para que aprendamos a vivir el conflicto y la discordia, que es la tolerancia. Y por eso es muy importante que analicemos cada una de las tesis de este libro. Son muchas tesis, la verdad. En esta clase no vamos a alcanzar a estudiarlas todas con el rigor que merecen, pero por lo menos vamos a dejar la semilla para que ustedes estudien esta gran cantidad de tesis, porque estamos hablando de una suma bastante importante de tesis que vale la pena pensar, y un epílogo. Son prácticamente 50 tesis las que tiene este libro. Hoy solamente vamos a estudiar las primeras 10, porque ya en otras clases vamos a ver cómo las estudiamos, pero con estudiar solamente 10 tesis de este libro vamos a poder hacer algo muy interesante. Vamos a poder pensar de por qué es tan necesario que repliquemos estas ideas y que construyamos realmente una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. La primera tesis dice así, la voy a leer de corrido para que luego la analicemos. Los que vayan a leer este y los capítulos que siguen serán probablemente hombres y mujeres de buena voluntad que quieren conocer las ideas de otro ser humano como ellos sobre el hombre y el mundo, y que encontrarán seguramente algunos puntos en los que estaremos de acuerdo y algunos otros en los cuales nuestras opiniones divergirán fundamentalmente. Reconozco desde ahora que concedo a todos aquellos que estén en desacuerdo básico con las ideas que voy a exponer las mejores intenciones. Siempre he creído en la bondad innata de la mayoría de los seres humanos. En mi contacto con hombres y mujeres de todas las razas, de todas las religiones, de todas las creencias y de todos los partidos políticos, he encontrado siempre en la mayoría de ellos un convencimiento profundo de que lo que creen o lo que profesan es lo mejor para ellos y para todos los demás, y que si defienden apasionadamente a su nación, a su partido o a su religión, es porque están convencidos de la bondad de estos y porque creen honradamente que la aplicación de sus ideas traerá más bienestar y mejorará las condiciones de todos los seres humanos. Algunos de estos están tan fanáticamente convencidos que creen que cualquiera otra idea u opinión o cualquier divergencia con lo que ellos piensan pone en peligro a la humanidad misma, su felicidad o la felicidad de los demás. Para estos últimos no escribo. Sé que considerarán peligroso todo lo que no concuerde con su credo establecido.
Escribo para los hombres y las mujeres desprevenidos, con una mente abierta, para aquellos que no han tomado fanáticamente partido, para aquellos que en la jerga del momento hemos convenido en llamar no comprometidos, para hombres y mujeres comunes como yo, que profesan lo que profesan y creen lo que creen, con un espíritu abierto, siempre dispuestos a admitir que pueden estar equivocados, siempre atentos a oír con respeto otras opiniones, a modificar sus ideas, si se les presentan hechos o argumentos lógicos que los convenzan, a compartir con otros el placer de cambiar de opinión, de adquirir nuevas perspectivas, de mirar los hechos desde distintos ángulos que antes no habían considerado, de poder admitir honestamente que estaban equivocados. Para estos hombres y mujeres no fanáticos que no han jurado defender un partido o una ideología, aunque les cueste la vida, que no le tienen terror al cambio de sus convicciones u opiniones, que ven con agrado las perspectivas de discutir con gente que no piense como ellos y están dispuestos a admitir la posibilidad de cambiar sus opiniones. Para esta gente sana mentalmente quiero escribir. Para los otros, para los que por su posición o su jerarquía o sus votos ya están comprometidos y no quieren cambiar, para estos es inútil escribir. Ellos no leerán sino lo que afirme las posiciones que ya han adoptado, o si no escuchan ideas diferentes, lo harán teñidos con tales prejuicios que no podrán ver porque no lo quieren, lo que haga peligrar las posiciones que hayan jurado sostener. Hay personas emocionalmente incapaces de admitir que pueden estar equivocadas. Son de la madera de aquellos que una vez adquieren poder, se convierten en pequeños o grandes dictadores. Son de la madera de aquellos que cuestan a sus familias, a sus organizaciones, a sus partidos o a sus naciones, según el ámbito en que les toque actuar, los sufrimientos y los conflictos de que la historia de la humanidad está desgraciadamente llena, con las mejores intenciones, creyendo fanáticamente hacer el bien, se han arrojado para sí mismos la verdad y el derecho a imponerla, y han causado perjuicios sin cuento. El mundo sufre todavía y tendrá que seguir sufriendo las consecuencias de los que creen siempre tener la razón. Ellos han conducido al mundo a las grandes guerras y a los grandes sacrificios, luchas religiosas, luchas ideológicas, luchas políticas, luchas raciales, todas nacen en la mente de los hombres que no pueden admitir que pueden estar equivocados, en la mente de los hombres que creen tener la verdad revelada. El origen de estas mentalidades fanáticas fuera de su constitución es la educación que en un momento dado les da su sociedad. Al niño que le hacen creer que no hay más verdad que la de sus padres o la de sus maestros, o la de su raza, o la de su partido, o la de su religión, le están deformando la mente de una manera que, si no fuera por la ignorancia y por las buenas intenciones que conlleva, sería de calificarse como criminal. Con los medios de comunicación modernos, esta educación deformadora va siendo cada vez, afortunadamente, más difícil en el mundo, pero quedan algunas organizaciones, sectas, comunidades, religiones y algunos partidos políticos y aún naciones enteras que se encierran en su verdad y no admiten nada que venga de fuera. Una de estas naciones es Colombia, uno de estos partidos es el comunista, una de estas religiones es la católica.
con pequeñas grietas llamadas a desmontar inexorablemente estas posiciones totalitarias, estamos asistiendo a la lucha de instituciones que no quieren cambiar, que se resisten al cambio, que llevan en su mismo seno las contradicciones que harán que se modifiquen o que perezcan. La institución más antigua, la Iglesia Católica, con la gran sabiduría que ha acumulado en 20 siglos de agitada y exitosa existencia, atraviesa por un periodo de intenso autoanálisis que es probable que la lleve una vez más intacta y transformada a través de otro agitado periodo histórico. Se ha cuidado muy bien, por ejemplo, de no condenar definitivamente el comunismo. Condena, eso sí, al comunismo ateo. Su gran enemigo actual en el campo económico puede muy bien convertirse en el futuro en su gran aliado, así como pudo pasar del feudalismo a la monarquía y de esta a la república, conservándose poderosa. De la misma manera, el comunismo, si prueba que su organización económica de planeación estatal es la más conveniente para el progreso de los pueblos, no tendrá inconveniente en dejar su ateísmo y en convenir que Dios existe como concepto humano de supremo bien, suprema verdad, suprema belleza. La ciencia no es incompatible con las ideas abstractas de los seres humanos. En esta lucha entre estos dos grandes colosos contemporáneos, el comunismo y el catolicismo, ¿dónde está Colombia? Unos quieren colocarla en un campo, otros en el otro. Hay fanáticos de ambos extremos que no les importaría ver su destrucción con tal de no ceder en sus ideas, convicciones o sentimientos. Hoy mismo a los colombianos nos exigen que nos coloquemos en uno u otro campo sin que nos presenten ninguna alternativa. Pero hay una alternativa, la eterna alternativa de una mente libre, la alternativa de creer que en uno y otro campo pueden haber errores y puede haber aciertos, la alternativa de buscar por nosotros mismos la solución a nuestros problemas. Para los hombres y mujeres colombianos que no estén aún fanatizados, escribo este libro. A los otros, sin dejar de reconocerles sus buenas intenciones, les recuerdo la historia, les pido perdones y excusas y les ruego que no sean demasiado crueles con un pobre ser humano, también bien intencionado como ellos, que se atreva a decir que por fuera de esos extremos puede estar la verdad, una verdad con minúscula, contemporánea, práctica, que aspira a servir para esta época y en estas circunstancias a los colombianos de hoy, y que no aspira a ser de ninguna manera ni otro dogma, siquiera otra doctrina. Esta tesis es muy interesante porque demuestra que el problema no es el catolicismo ni el comunismo, el problema es el fanatismo, y eso es lo que combate durante toda su vida Héctor Abad Gómez, y curiosamente lo matan grupos paramilitares tildándolo de guerrillero, del EPL, de comunista. Parece un chiste, pero no es un chiste, es la realidad colombiana. A un médico que defiende los derechos humanos, la tolerancia, la libertad de creencias, que refuta el fanatismo, lo matan desde el fanatismo, acusándolo de ser comunista, cuando en esta primera tesis está atacando el fanatismo precisamente el comunismo. Entonces miren ustedes lo absurdo que puede llegar a ser el tema en Colombia y en el mundo. La segunda tesis es más cortica que la primera, pero es igual de interesante. Vamos a mirarla.
El problema de qué hacer con los artistas, intelectuales, pintores, escritores, filósofos, científicos, catedráticos, literatos y pensadores que se oponen a las medidas de fuerza, que buscan conservar o implantar determinadas ideologías o sistemas religiosos, económicos o políticos, han sido un viejo dilema que se ha presentado desde tiempos antiguos a los detentadores del poder. ¿Qué hacer con estos seres indefensos, débiles, algunos demasiado jóvenes, otros demasiado viejos, generalmente extraños, que no se visten ni actúan como la gente decente, como las buenas y sensatas gentes que aceptan lo establecido, sino que se les ocurre pintar, escribir, hablar y comportarse en una forma en que a los dirigentes naturales les parece tan salida de tono, tan incompatible con el sistema tan irritante y hasta tan subversiva? Es probable que tan grande perplejidad pudiera atenuarse si se investigara qué hicieron con el loco que salió desnudo gritando Eureka cuando encontró con su cuerpo cómo podría medirse la densidad de los cuerpos en relación con el agua, o lo que hicieron con Sócrates cuando se le ocurrió que las cosas no iban tan bien en Atenas como la gran mayoría de atenienses parecía creer. ¿O qué? ¿A quién se le ocurrió hacer una casa en las afueras de las cavernas cuando todos los cavernícolas estaban tan contentos en sus confortables cuevas? Podría preguntarse también a Savonarola, que aconsejó hacer con los disidentes religiosos en el Renacimiento, o averiguar qué hizo Hitler con Einstein y los demás sabios alemanes que no se acomodaban a pensar exactamente como los dirigentes del nazismo, o qué hizo Stalin con los que no compartían sus tesis, o qué hacía Somoza con los que se oponían a lo que él pensaba, o qué está haciendo Pinochet con los que se oponen a sus nuevos modelos económicos y políticos impuestos a la fuerza. Hay que recordar que Pinochet duró en el poder desde el 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1990. O sea que Pinochet tuvo prácticamente 17 años de dictadura. Y algo sorprendente que reveló el informe de la Comisión de la Verdad fue que en Colombia las cifras oficiales de terrorismo de Estado están por encima de las cifras oficiales de la dictadura de Pinochet, lo cual es gravísimo. Así se saldría de la enorme perplejidad acerca de qué hacer en Colombia con los disentimos, con el estatuto de seguridad, con las torturas, con los allanamientos, con las arbitrariedades, con la implantación a la fuerza de un injusto orden económico internacional dictado por los poderosos, por las metrópolis, por la Chase Manhattan Bank, por los hermanos Rockefeller, por los Kissinger, por el chavagando por el mundo con sus todavía repletos bolsillos de decenas de millones de dólares. Este dilema ha sido el dilema de todos los fanatismos, de todos los poderes absolutos, de todos los totalitarismos y de todos los poderes establecidos de muy diverso carácter que en el mundo han sido. ¿Qué hacer con esta gente? ¿Tolerarla, desterrarla, encarcelarla, quemarla o destruirla? Cada quien puede escoger cualquiera de los modelos que acabo de relatar y aconsejarles el que más les plazca a sus amigos que pudieran tomar la decisión. Dos cosas me gustaría recordar. La una es un pensamiento de Erich Fromm. Decía ese disidente e inquieto psiquiatra: si no fuera por aquellos que en un momento dado de la historia fueron capaces de pensar distinto a lo que piensa el rebaño, la humanidad estaría todavía en la edad de las cavernas. Y este otro
de Benjamin Franklin a una señora que le preguntaba si la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, que él había ayudado a redactar en 1787, no sería demasiado liberal. Franklin le contestó a tan dignísima dama lo siguiente: ¿quiénes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria? No son merecedores ni de libertad ni de seguridad. Tal vez con estos ejemplos de esos subversivos de distintos siglos pudiera resolverse así parcialmente esta enorme, difícil, interesante, oportuna y sobre todo tan rápidamente citada y acogida perplejidad. En esta segunda tesis podemos ver algo muy importante que tiene que ver con el tema de las dictaduras que ha habido en la historia reciente en el mundo. Nos habla de la dictadura de Hitler, la dictadura de Stalin, la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, la dictadura de Pinochet, y unas siendo supuestamente de extrema derecha y las otras de extrema izquierda, cometen exactamente los mismos errores. Y por eso es tan importante el pensamiento crítico. Y de cierta manera, George Orwell también fue víctima de los sistemas totalitarios. Orwell criticó por igual el estalinismo y el nazismo, y por eso fue perseguido. Tanto así que Orwell termina escribiendo la obra 1984 para denunciar los regímenes totalitarios de diferentes ideologías. Otra cosa muy interesante de esta segunda tesis es recordar lo que decía el señor Erich Fromm, el psiquiatra, de lo difícil que es pensar por fuera del rebaño. Es bastante difícil porque somos seres sociales y de alguna manera estamos rodeados de rebaños, y no solamente de rebaños políticos, religiosos o culturales, sino también de rebaños académicos. En este momento, universidades como la de Antioquia tienen rebaños con héroes sagrados. Hay docentes que son vacas sagradas y que pueden ser criticados por sus estudiantes, por sus formas autoritarias de enseñar, pueden ser acusados de acoso sexual a estudiantes, pero ahí siguen trabajando normal. Y es porque nuestras instituciones se han vuelto instituciones de poder, y como todo rebaño tiene sus vacas sagradas. Tercera tesis: concedido que la firmeza ideológica es una de las fuerzas que mueven la historia y que tanto las ideologías conservadoras como las ideologías transformadoras tienen un papel importante en el sostenimiento de una sociedad viva y actuante, debemos referirnos al fanatismo como una actitud de la mente humana que ha sido perjudicial para la vida del hombre y que ha traído sufrimientos, muertes y guerras que pudieran evitarse en el futuro si se analizara y comprendiera bien la naturaleza del fanatismo. El fanatismo es una manera de ser y de reaccionar ante las propias convicciones y ante las convicciones de los demás. Es el estar convencido de que uno solo tiene la razón y de que los demás están equivocados. Es no admitir la posibilidad de cambio en sus convicciones. Es el estar dispuesto a defender estas sin que importen las consecuencias para sí o para los demás. Es, en resumen, una actitud irracional de la mente humana, formada por la educación que se ha recibido en la infancia y en la juventud. Los hombres se vuelven fanáticos porque han sido educados para el fanatismo. Esta educación para el fanatismo es la educación que ha prevalecido a través de la historia de las sociedades humanas. Así,
se han sostenido coherentes y unidos los grupos humanos de las más diferentes categorías, y así se han creado y han progresado las naciones, las religiones y las asociaciones de las más diversas índoles. No podemos decir entonces que el fanatismo sea una fuerza totalmente negativa. Ha servido a sus propósitos útiles en determinados momentos históricos, pero en general el fanatismo y los fanáticos han sido el instrumento de los más grandes seres en los desastres humanos. No sabemos si la humanidad hubiera progresado sin fanáticos, pero sabemos con seguridad que los fanáticos han sido factor decisivo para una serie de sufrimientos y de catástrofes que han afectado desfavorablemente a millones de seres humanos, siendo una fuerza irracional y descontrolada. El fanatismo ha causado males mayores que cualquiera de los progresos en que pudo haber intervenido. Por tanto, sería conveniente para el mundo actual y futuro que se evitara la formación y la actuación de los fanáticos en todos los campos: el nacional, el político, el religioso, el racial. No se nace fanático ni se nace tolerante. Estas dos actitudes mentales opuestas se van formando a través de la educación y de los ejemplos que se reciben de la familia y de la sociedad. Son los padres y los educadores, es el ambiente mental del niño y del joven lo que produce mentes fanáticas o mentes tolerantes. Es evidente que, como en todo, ambos extremos pueden ser perjudiciales para el individuo y para la sociedad. Si toleramos todo, no podremos ser conscientes en nada y no habría forma de conservar una personalidad o una sociedad sin tener convicciones firmes sobre algunas cosas. Pero una cosa es firmeza racional y consistencia ideológica, y otra cosa es fanatismo. Así como una cosa es tolerancia y otra amorfismo ideológico, desintegrador de individuos y de sociedades. Deberíamos evitar la formación de fanáticos sin caer en el otro extremo de formar seres humanos que aceptaran cualquier cosa nueva o que signifique cambios sin ningún análisis racional o sin ninguna resistencia, que exija que se demuestre que lo nuevo es mejor que lo viejo. Un espíritu racionalmente firme y dispuesto a defender también de una manera racional las ideas y los modos de ser ya aprobados como buenos por la experiencia. No es un espíritu fanático, así como el aceptar todo lo nuevo y todo cambio sin algún raciocinio. No es tolerancia, sino que puede llegar a ser estupidez. Algunas ideas y convicciones podemos y debemos defender cuando estamos convencidos de ellas y no se nos demuestre que estamos equivocados. El fanático es el que no admite explicaciones ni oye razones de los demás. Es el que se cierra mentalmente al diálogo y no admite emocionalmente la posibilidad de estar equivocado. Esta actitud, aunque aparentemente firme, revela más bien una íntima inseguridad y un escondido temor de no tener la razón. Los que afirman que hay verdades inmutables y dogmas eternos y no admiten siquiera que nadie pueda discutir con ellos la posibilidad de que esto no sea así son fanáticos. Reconocemos un fanático en el hombre que no admite la posibilidad de estar equivocado en alguna de sus afirmaciones. Puede estar convencido y tener una convicción firme de que tiene la razón, pero debe admitir la posibilidad de estar equivocado para que podamos clasificarlo entre los no fanáticos. Ningún fanático deberá intervenir en la educación de la niñez o de la juventud de un país. Los padres deberían tener clases en las que se les explicara la naturaleza del fanatismo para que pudieran evitar, si reconocen la naturaleza perjudicial de esa actitud y sentimiento, el que se transmitiera a sus hijos.
De esta forma, podríamos evitar el fanatismo en los individuos y en las sociedades futuras. De que podamos hacer esto depende en mucha parte el bienestar de la humanidad. Esta tercera tesis es bastante clara, pero yo sí quiero contarles unas anécdotas de cómo ha sido mi lucha con este tema del fanatismo en diferentes momentos de la vida, porque es algo tan cotidiano que en este caso va más allá de lo filosófico, de lo crítico, de lo académico, porque desde que estamos en el colegio, en la escuela, vemos ese fanatismo y lo pernicioso que puede ser a priori ese fanatismo. La primera anécdota que quiero contarles a ustedes tiene que ver con algo familiar, que yo fui bautizado en una familia católica, y esto de entrada en sí mismo puede que no sea fanático, pues a uno lo bautizan en la religión que tiene la familia de uno, es algo normal. Pero me tocó presenciar discusiones entre mi padre y mis abuelos, estando yo muy niño, porque mi padre era ateo y mis abuelos extremadamente católicos. Entonces una vez hubo un temblor de tierra y mi padre se asustó mucho. Entonces cuando mi padre se asustó, mi abuelo en medio del temblor le dijo: si ves, gran huevón, y es que sos ateo y estás cagado del miedo porque nos vamos a morir. Entonces mi padre le respondió: eso no tiene nada que ver. Es que ¿cuál, hombre, cuál? Entonces yo vi que mi padre era ateo, pero él nunca me dijo que yo también tenía que ser ateo. Él nunca me dijo que era obligatorio ser ateo. En cambio, tanto en la familia como en la sociedad existía la presión de que uno tenía que ser católico creyente. Y eso hizo que yo le empezara a coger pereza a ir a misa, porque yo estudiaba en colegios del Estado, supuestamente laicos, supuestamente regidos por la libertad de cultos, porque recordemos que desde 1991 legalmente hay libertad de cultos en Colombia. Entonces me estaban obligando a ser católico desde un colegio del Estado, ni siquiera desde un colegio privado. Yo nunca estudié ni en colegios, ni en escuelas, ni en universidades privadas. O sea, toda mi formación desde la primaria, porque yo no hice preescolar, porque en la época mía no era obligatorio el preescolar. Entonces ahí pueden ver que estoy más viejo que la panela. En la época mía no era obligatorio el preescolar, entonces yo estudié como asistente en primero, sin estar matriculado, a los 5 años, y a los 6 años empecé el primero de primaria, o sea que de cierta manera ese fue mi preescolar, ser asistente en primero de primaria a los 5 años. Y desde que yo tengo memoria, el tema de la religión ha sido una imposición, pero justo en la época que empieza a regir la nueva Carta Magna. En mis primeros años yo no digo nada, pues cuando yo tenía 5 años, pues todavía regía la Carta de 1886, pero
Cuando yo ya tenía la edad de 7 años, a partir de ahí, incluso pues yo tenía como 7 años y medio, empieza a regir ya la Carta Magna nueva. Bueno, tenía 6 años y medio, la verdad, ¿sí? Entonces, ahí empieza a regir la nueva Carta Magna. Y yo siempre de esa época recuerdo que se impone la Iglesia Católica, se impone la creencia católica, se estigmatiza incluso al que es evangélico, solo por no ser católico. Entonces, lo que dice acá, en esta tercera tesis, Héctor Abad Gómez, es totalmente sensato. Además que hay que tener en cuenta que a él lo asesinan en 1987. O sea que faltaban 4 años aproximadamente para que en Colombia hubiese libertad de cultos. Por eso, a lo mejor la crítica de él hubiese sido más dura si él se diera cuenta que después del 91 seguía habiendo el mismo fanatismo religioso que él veía en su época. Segunda anécdota, cuando yo jugaba en el Pony Fútbol, estuvimos en el municipio de San Rafael jugando unas eliminatorias para el Pony Fútbol. Eso fue en 1994. Miren, ya llevaba 3 años y medio la Carta Magna del 91, porque fue a finales del 94, fue en diciembre del 94. Y resulta que estaba yo con el equipo y entramos a una misa un domingo y yo comulgué de la manera más inocente posible y yo le conté a los compañeros de equipo que yo no había hecho la primera comunión. Y yo en esa época pues tenía 11 años recién cumplidos, yo no había hecho la primera comunión. Entonces, ese día recibí todo tipo de ataques, bueno, y más porque yo era hijo de uno de los 2 entrenadores. Entonces, cuando yo era titular decían que era por rosca, y cuando era suplente decían que eran por malo. Entonces, aparte de que yo tenía que soportar ser el hijo del entrenador, ese día recibí hasta un regaño de mi padre, que era ateo, por haber hecho, porque me dijo que era imprudente el comentario. Y los compañeros también empezaron a decir que yo era un pecador, que cómo se me ocurría comulgar sin haber hecho la primera comunión. O sea, me sentí muy atacado. Y entonces yo le empecé a coger como odio a la religión católica, a la Iglesia Católica particularmente. Y después, cuando tenía 12 años, perdí a mi padre y empecé a escuchar música muy pesada, música que era tildada de satánica, de anticristiana. Y en efecto, una parte de esa música sí es anticristiana, otra parte es incluso cristiana y otra parte no se mete en la religión. Entonces, de cierta manera, con la pérdida de mi padre y con la música anticristiana, yo le cogí mucho odio a la iglesia. Y también porque uno aprende a odiar. O sea, y en ese aspecto también estoy de acuerdo con Héctor Abad Gómez. O sea, uno no nace odiando, uno nace como cualquier animal. Uno pelea por comida, uno pelea por cuidar el territorio, uno es egoísta cuando es bebé. El pensamiento egocéntrico que llama Piaget. Pero el odio es algo que se construye y que se aprende, al igual que el amor. Entonces, o sea, yo le cogí un odio tremendo a la Iglesia Católica. Y después, antes de entrar a las universidades, empecé a leer a Nietzsche. Se juntó estas anécdotas negativas familiares, esta anécdota con el equipo de fútbol, esta música pesada que ataca al cristianismo en su mayoría, y no solamente al catolicismo. Y se unió con el tema de la adolescencia.
o sea, la rebeldía que uno tiene en la adolescencia. Y empecé a leer a Nietzsche, o sea, Nietzsche, que es uno de los grandes críticos del cristianismo, como lo hemos visto en diferentes momentos. Entonces, todo eso se fue juntando para formar mi carácter. Y hasta ahí, yo no llegaba a niveles de fanatismo, simplemente me declaraba anticatólico y anticristiano en esa época de adolescencia. Pero empecé a leer historias, por ejemplo, que en Noruega habían quemado 22 iglesias, o sea, bandas que tocaban, por ejemplo, black metal. Entonces yo empecé a hablar con mis amigos de la época y decirles, ¿cuándo me quemaron una iglesia? Nosotros también. O sea, entonces miren que hay uno ya se está empezando a volver fanático, porque ya está empezando a caer en lo que uno critica. Bueno, y no sé qué fue lo que pasó, pero nunca llegamos a quemar una iglesia. Pero en ese momento de fanatismo escribíamos textos en donde vamos a tener orgías en las iglesias, vamos a quemar iglesias, vamos a ponernos pentagramas, cruces al revés. Y había canciones que decían literalmente matar al cristiano, vamos a matar cristianos. Bueno, tampoco llegamos a matar cristianos. Entonces con puro bla bla bla. Pero ahí yo estaba atacando un fanatismo con otro fanatismo muy similar. Pero ¿qué me salvó a mí? Y esto lo digo abiertamente, sin vergüenza. ¿Qué me salvó a mí? Entrar a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar economía y entrar aquí a estudiar licenciatura en humanidades con énfasis en lengua castellana. Eso fue lo que me salvó, porque cuando yo tenía 18 años yo estaba perdido en el fanatismo por el fútbol y en el fanatismo en contra de la religión. Entonces yo seguí leyendo a Nietzsche, seguí escuchando música pesada, pero empecé a entender que yo estaba cayendo exactamente en lo que yo criticaba. Yo leí a Stanislao Zuleta en el año 2003 y decía Stanislao en uno de sus ensayos: es tan fanático el que pelea por religión católica, por defenderla, como el que pisa una hostia. Es tan fanático el que quema a otra persona por pensar lo mismo que el que mata a otra por ser cristiana, o el que quema una iglesia. Son fanáticos todos. Todos son fanáticos. Entonces, leer a Stanislao Zuleta me sirvió para darme cuenta que yo estaba volviéndome fanático. Incluso más fanático que algunos que llevan más tiempo escuchando esta música. Y también debo aceptarlo, que en esa época fue que yo conocí este libro. Porque este libro, por esas cosas de la vida, lo tuve estando muy joven. Porque este libro, si bien esta edición es la nueva, esta edición es de noviembre de 2017, yo conseguí la versión vieja del libro, la que fue publicada por Ediciones Especiales de la Secretaría de Educación y Cultura Antioquia. Yo conocí la versión vieja, que es de julio de 1988. Entonces, leer a Stanislao, leer este libro, leer a Humberto Eco, escuchar a mis profesores, perder amistades, perder parejas sentimentales, todo eso me hizo dar cuenta que es que el problema no era la creencia de la gente. O sea, que yo estaba atacando la creencia de la gente. Y el problema no es que la gente crea,
en X o Y religión. El problema es cuando yo ataco a la otra persona, incluso llego al punto de agredirla físicamente, solo porque esa persona tiene una creencia diferente a la mía. Pero, así como me alejé un poco del odio al catolicismo y lo dejé más como una crítica académica e intelectual, fue inevitable cogerle odio al uribismo también. Así que uno va cogiendo unos odios y va dejando otros. Entonces, llegó el momento de concentrarme en el uribismo. Entonces ya llegó el escándalo de los falsos positivos, el escándalo de agroingreso robo seguro, el escándalo de las chozadas del DAS. Entonces yo le cogí mucho odio al uribismo en mi época de estudiante. Y eso que yo nunca hice parte de la asamblea, ni nunca protesté de manera violenta. Más fácil tiré piedra cuando era hincha de fútbol que siendo estudiante universitario. Sí. Lo que pasa es que Uribe siempre fue odiado en estas universidades, desde el 2002. Porque yo empecé a estudiar economía y licenciatura en el 2003. En el 2004 yo me pasé de economía para historia en la nacional y aquí me mantuve en la licenciatura. Entonces, desde que yo entré en el 2003, yo vi fotos de Uribe con el bigote de Hitler y con el saludo de Hitler y Uribe con el símbolo nazi. O sea, desde que yo entré en el 2003 había odio contra Uribe, tanto en la nacional como aquí, porque mucha gente ya sabía que el hombre había tenido un expediente criminal como gobernador de Antioquia. En esa época no se hablaba casi del narcotraficante 82. Ese libro de Joseph Contreras y de Fernando Garavito no era tan famoso. Y todavía no existía el libro de Sergio Camargo, del narcotraficante 82. Pero mucha gente y muchos profes de acá ya sabían quién era Uribe. Pero yo no le cogí odio a Uribe de una. Pues a mí Uribe me era indiferente. Yo era muy tibio. En ese 2003, 2004, yo era muy tibio con Uribe. A mí como que ni me iba ni venía, ni lo defendía ni lo atacaba. Pero yo empecé a atacar a Uribe fue después del 2006. Porque casi todos los escándalos de Uribe se empezaron a destapar desde el 2006. Los escándalos más graves. La reelección fraudulenta con la GIS política, los primeros falsos positivos, las chuzadas del DAS, el escándalo de Reficar se destapó después, las zonas francas, el agroingreso robo seguro. Entonces todo se empezó a destapar, fue en el segundo gobierno de Uribe. Entonces ahí fue cuando yo empecé a cogerle rabia a Uribe. Y al principio como que era tibio, aunque nunca voté por él, ni tampoco alcancé a votar por Carlos Gaviria. La primera vez que yo voté por presidente fue en el 2010, que voté por Antanas Mocus, que Antanas Mocus era el enemigo de Santos, que Santos era el títere de Uribe en ese momento. Entonces yo empecé a cogerle un odio a Uribe, pero yo nunca pasé al plano de agredir físicamente a los que fueran uribistas, o sea, no, porque yo ya tenía academia. Cuando yo le cogí esa versión al uribismo, yo ya era capaz de debatir con un uribista sin irme a los golpes con él. Además que aquí, en la Universidad de Antioquia y allá, en la Universidad Nacional, no hay uribistas prácticamente. Los poquitos uribistas hablan al escondido y con miedo. Quizás, si yo hubiese estudiado en una universidad privada, quizás hubiera tenido más formas de enfrentarme con uribistas, de diferentes formas. Pero las redes sociales se volvieron un escenario de guerra. Porque si bien en el 2007 y en el 2008 uno usaba Facebook solamente para montar fotos y ya, y uno publicaba toda la información personal. En esa época estaba de moda Sónico,
hi-fi. O sea, en esa época Facebook no era la red social dominante. Pero ya a partir del año 2009-2010, Facebook se convierte en la red social más masiva y uno empieza a hacer política por ahí. Entonces, mis primeras peleas con uribistas fueron por correo electrónico, en el 2009, 2010, pero ya después del 2010, todas las peleas que yo tenía con los uribistas se pasaron para Facebook. Empezaron los debates largos, yo defendiendo a Antanas Mockus y atacando a Uribe, y ellos atacando a Antanas Mockus y defendiendo a Uribe, y obviamente a Santos, que era el títere de Uribe en ese momento. Entonces, yo me pongo a hacer memoria, y yo perdí muchas amistades por ese tema. Antes las perdía por religión o por fútbol, pero en esa época las perdí sobre todo porque yo debatía de manera muy caliente con los uribistas. Pero llegó un momento en el que me di cuenta que ese no era el camino. Sobre todo porque el proceso de paz de Juan Manuel Santos trajo algo de calma, porque era muy incoherente hablar de paz y a la vez atacar a los uribistas. Hubo una época que se calmó el tema con los uribistas por una sencilla razón, porque yo nunca le perdoné a Juan Manuel Santos que él hiciera parte de los falsos positivos. Yo nunca le hice campaña a Juan Manuel Santos. Yo en el 2014 no voté por Santos, ni le hice campaña a Santos. Y esto hizo que yo en esa época me dedicara nomás a mis clases. Yo en mis clases hablaba mal de Uribe. Pésimo. Tanto que una vez, en esta misma clase de pensamiento crítico, un estudiante me dijo: profe, pero usted ¿por qué solamente habla mal de Uribe? ¿Usted por qué nunca dice algo bueno de Uribe? Y yo le dije al estudiante, pues que no le encuentro nada bueno, porque lo bueno que hizo Uribe también fue malo, que fue matar guerrilleros. Entonces, digamos que ese estudiante en ese momento tenía razón, porque yo solamente hablaba mal de Uribe. Pero el ego no me permitió ver que el estudiante tenía algo de razón, o sea que yo sí me estaba enfocando demasiado en atacar a Uribe. Y se me estaba olvidando que Uribe representa una clase social, representa una ideología política, representa un imperio. Uribe representa el imperio de Estados Unidos. O sea que Uribe, para esa gente Uribe es bueno. Entonces se me estaba olvidando ese pequeño detalle. Sin embargo, los debates más calientes sucedieron en el 2016, porque llegó el tema del plebiscito. Ese tema del plebiscito también nos hizo pelear con los uribistas otra vez, y que gente lo eliminara a uno del Facebook. Que a uno le parecía absurdo que hubiese uribistas en contra del proceso de paz, pero era más que todo porque tenían también su ofensa de que Juan Manuel Santos los había traicionado. Luego llega la presidencia de Duque, que le gana a Petro. Eso también generó muchos debates en redes sociales. Pero en esa época yo empecé a hacer videos, desde el 2017. Entonces ya los debates que yo tenía en esa época era con la gente que veía mis videos y que no estaba de acuerdo con mis posturas. Pero yo siento que Facebook y las redes sociales han sido espacios maravillosos, porque debatir ahí te puede generar insultos, bloqueos, normal, o que digan que uno viene aquí a adoctrinar guerrilleros, pero al menos por ahí ni te pueden matar ni los puedes matar, ni te pueden agredir físicamente ni los puedes agredir físicamente. Entonces yo siento que es mejor debatir con la gente por ahí, así sea en términos hostiles.
Y luego ya llegó el tema de la pandemia, que lamentablemente la pandemia no solamente trajo muertes, sino que la pandemia trajo un desvío impresionante, porque por el tema de la pandemia nos olvidamos de la ñeñe política, del escándalo de los bonos de agua de Carrasquilla, de Panama Papers, de Pandora Papers, de masacres selectivas a líderes sociales. Entonces, la pandemia, lamentablemente, terminó siendo un detonante de olvido, de cortina de humo. Pero hay algo muy importante, y es que la gente en esta campaña ya se dedicó más a atacar a Petro que a defender a Uribe, con el tema de que cualquiera menos Petro. Entonces, eso hizo que los debates no fueran tan acalorados. El tema de cualquiera menos Petro es algo que no generaba tanto odio, porque uno puede debatir con la gente y decirle, ve, pero es que a mí tampoco me gusta que Roy esté en el pacto histórico, ni que Armando Benedetti esté en el pacto histórico. A mí no me gusta que el partido de la U sea partido de gobierno. En cambio, cuando uno debatía por Uribe, era un asunto muy desgastante, porque uno les decía todos los escándalos de Uribe y esta gente los negaba. Decía, no, ¿cuál? Eso es mentira. Los falsos positivos es un invento del castrochavismo. No, es que el que es malo es Chávez. No, las chuzadas del DAS no existieron. No, es que la parapolítica fue falsa. Eso son acusaciones, no, eso es mentira. Entonces, era un desgaste porque uno tenía que repetirles a los uribistas siempre lo mismo. Ahora, ya es un escenario diferente, porque ya no era tanto atacar a Uribe, sino que era defender cosas que uno consideraba verdad, tanto a favor como en contra de Petro. Entonces yo siento que el panorama esta vez se presentó mejor. Sin embargo, yo sí pienso que uno ya tiene que pasar la página. Así como se enterró el odio al catolicismo, como se enterró el odio contra hinchas de otros equipos de fútbol, hay que enterrar el odio al uribismo. Y vuelvo al tema de Andrés Escobar. O sea, yo vi mucha gente celebrando porque a Andrés Escobar le dieron la pela, como se dice vulgarmente. Yo no celebro eso. Yo siento que que con darle la pela a un sujeto que estuvo equivocado y que todavía puede que esté equivocado, pero que no mataba a nadie, es como negar nuestro pasado. O sea, en nuestro pasado también en algún momento hemos golpeado a alguien, hemos cogido una navaja, puede que hayamos cogido un revólver, así no hayamos matado a otra persona. Entonces yo siento que hay que pasar la página de esos 20 años de odio. O sea, es que llevamos ya 20 años tratándonos mal, apuñalándonos, y por fortuna la mayoría de las peleas ha sido en redes sociales, por fortuna, porque por ahí no nos podemos matar, ni nos podemos romper la cabeza, ni sacar sangre. Pero yo creo que el país necesita una reconciliación, y esa reconciliación debería empezar desde el próximo domingo 7 de agosto. Y el gobierno de Gustavo Petro, sus ministros, sus bancadas en el Congreso y su gente en las calles, es la primera que tiene que dar ejemplo. O sea, que estas tesis del médico defensor de derechos humanos, Héctor Gómez, no se queden en el papel otra vez. Porque si empezamos a celebrar que porque le dieron la pela a Andrés Escobar, si empezamos a celebrar porque le dieron la pela a Miguel Polo Polo, o porque le metieron una cachetada a la Caballo o a la Paloma Valencia, o sea,
vamos a seguir en ese círculo de violencia. Y van a pasar los 4 años de Petro y vamos a seguir iguales, insultándonos en redes sociales, bloqueándonos, golpeándonos en las calles con los policías, con los SMAT. Entonces yo creo que hoy más que nunca, y sobre todo en estos 4 años de Petro, porque dependiendo cómo nos vaya en esos 4 años con Petro, vamos a ver qué presidente se monta en 4 años, qué congreso se monta en 4 años. Hay que seguir promoviendo ese tipo de libros. Por eso hoy quise dedicarle la clase a este libro, porque siento que lo necesitamos. Porque el odio que le tenemos al uribismo no lo hemos sanado todavía. Y el odio contra Petro no es otra cosa que el odio contra el antiuribismo. Porque es que no es Petro. Petro es una figura que se vuelve fuerte, sobre todo hace 4 años. Ese odio antes lo tenía Santos, que había sido uribista. Antes de Santos lo tenía Antanas Mockus. Antes de Antanas Mockus lo tenía el ex magistrado prologuista de este libro, Carlos Gaviria Díaz. Entonces, el odio que hay contra Petro, tanto que hay algunos separatistas antioqueños por el odio contra Petro, es un odio que no es ni siquiera contra Petro, es contra lo que representa Petro. Un presidente antiuribista. Entonces yo creo que llegó el momento de barajar y de volver a repartir. O sea, llegó el momento de argumentar, de investigar, de conciliar, de hablar pasito. Si seguimos celebrando en las redes sociales y en las calles cada vez que golpeen a un uribista, es porque no hemos aprendido la lección de la historia, ni mucho menos de estos filósofos que dieron su vida para que esto pasara. Dieron su vida para que hubiese un gobierno en el que FECODE pudiera ser parte del empalme. Un gobierno en donde una hippie, que uno la podía ver parchada en Bantú, en El Periodista, es ministra de Cultura. Un gobierno en donde un indígena o un afro pueden tener poder, un poder que los indígenas y los afros nunca han tenido. Entonces, si hemos montado un gobierno que aparentemente es diferente, que supuestamente es de cambio, tenemos que demostrar que ese gobierno realmente sí es un cambio, que no vamos a seguir persiguiendo opositores como lo han hecho los regímenes uribistas y los regímenes previos al uribismo. Y por eso quiero que en la segunda parte de la clase estudiemos otras 7 tesis más, para que veamos que hay mucho por hacer, y no precisamente por los que estamos aquí presentes, sino por lo que uno ve en las calles, por lo que uno ve en el metro, por lo que uno ve en las redes sociales. La gente vive en una guerra brava, y no sabemos el futuro, pero hay mucho riesgo de un golpe de Estado. Hay mucho riesgo de una guerra civil, porque si esto en las redes sociales se sigue envenenando, va a llegar un momento en que la gente se va a agarrar en la calle, como en la época de Gaitán y Laurano, como en la época de la violencia bipartidista. La gente se va a agarrar y se va a matar en la calle, y eso no puede pasar, porque ya tenemos la suficiente ilustración, la suficiente tecnología, el suficiente conocimiento científico como para seguirnos matando como en las cavernas, como en las sociedades que no tenían la ciencia que tenemos ahora, en las sociedades en donde imperaba la ley más fuerte. Entonces, les invito a que nos veamos en unos 20 minutos, en una media hora, para que continuemos con la segunda parte de la clase y terminemos la clase de hoy analizando las 7 tesis que nos faltan.